Este viernes, los candidatos a la presidencia de México se reunieron con banqueros y con jóvenes universitarios. Vamos a la información. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió en la Ciudad de México con banqueros y empresarios durante la mañana. Ahí les afirmó que de ganar la presidencia se tendrá una transición ordenada y se revisará que los contratos del nuevo aeropuerto estén libres de corrupción. Más tarde asistió al TEC de Monterrey al foro de candidatos a la presidencia de la República Actúa en Monterrey, Nuevo León. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, también se reunió con banqueros y empresarios. Les pidió seguir depositando su confianza en el país y seguir invirtiendo. Anaya Cortés también planteó sus propuestas en materia económica, como la creación de un ombudsman de la inversión para respaldar el capital que el sector privado deposita a favor de la economía nacional. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, también se reunió con empresarios y banqueros de México, a quienes les aseguró que es el único que puede garantizar la estabilidad y confianza para el avance económico de este país. De igual forma, José Antonio Meade rechazó los presuntos actos de corrupción que le acusa López Obrador cuando fue secretario de Hacienda. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, se reunió con estudiantes del TEC de Monterrey en Nuevo León, donde se pronunció por utilizar toda la fuerza del Estado para localizar a los jóvenes desaparecidos y subrayó que los culpables deben ser perseguidos y no beneficiados con una amnistía. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, estuvo de gira en San Luis Potosí. Tras un recorrido en un mercado, aseguró que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, reducirá los impuestos como el de la gasolina. Héctor Mendoza, 21 Noticias.